Entonces vamos a empezar el día de hoy con nuestro estudio. Esto se llama Fundamentos de la Fe. ¿Okay? Tenemos la lección 1 y habla acerca de las Escrituras. Lo que vamos a ver es el origen de las Escrituras, incluyendo su revelación y cómo Dios usó a hombres para escribir su palabra. ¿Por qué es el fundamento? Porque nosotros debemos tener una autoridad como cristianos de dónde proviene la verdad. Y el versículo en que vamos a meditar y vamos a aprendernos de memoria va a ser 2 de Timoteo 3:16. Le pido que abra su palabra en 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer desde el 15, al 16. 3:15, 16, 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Importante, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les pido de favor, solo aprendámonos de memoria para este estudio, solo el verso 16. Y toda Escritura, dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que vamos a ver e iniciar es el fundamento de nuestra fe cristiana, donde está la voluntad de Dios escrita, donde podemos conocer a Dios, donde Dios es revelado. Y solo Dios es revelado a través de la Escritura. Amén. Entonces, vamos a ver por qué fue inspirada por Dios, qué medios usó Dios para traer su palabra a los hombres. Y para empezar, dice la palabra de Dios que en 2 de Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios. Vamos a hablar de que la palabra de Dios es una revelación. La palabra de Dios es una revelación. Así como alguien está cocinando algo y huele y al levantar la tapa revela que es. Entonces, la Escritura es la revelación ¿de qué? De Dios. Hay dos tipos de revelaciones, la revelación natural y la revelación especial, las cuales vamos a estar meditando, solo se las nombro. Entonces, vamos a ver un poco de los orígenes, de los títulos de la palabra de Dios, de las traducciones que ha habido. Como ustedes saben, hay varias traducciones, cuál es la diferencia entre unas y otras. Entonces vamos a ver, enfocarnos en un panorama general del Antiguo Testamento, así como del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a empezar el día de hoy y vamos a la palabra de Dios, si me acompaña, a Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Es eficaz. Las palabras de Dios, las palabras de este Dios son poderosas, son capaces de cambiar el corazón y los pensamientos del hombre. Vayamos a Salmo 19:7.
tomando en cuenta esto que acabamos de leer, Salmo 19:7, dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Este es el camino que dejó Dios para el hombre. Entonces, esta revelación está dada a través de las Escrituras. Pero vamos a meditar acerca de la palabra como tal, que es revelación. La revelación es la palabra de Dios, fue revelada y a través de las Escrituras. Hay dos tipos de revelaciones. ¿Quieren anotarlas? La revelación natural y la revelación especial. ¿Cuántas tenemos? Dos. La revelación natural y la revelación especial. Entonces, revelación es el acto por el cual Dios revela al hombre lo que de otra manera fuera desconocido para él. Entonces, Dios está revelando al hombre. Este medio, las Escrituras, es lo que tenemos, lo más fiel que tenemos. De otra manera no podríamos conocerle. Hay otras maneras y vamos a ver que Dios utiliza un medio para revelar las Escrituras. Dios utiliza un medio para revelar sus Escrituras y esto es la inspiración, ¿verdad? La inspiración. Este medio por el cual Dios motivó a los hombres a través del Espíritu Santo para escribir estas palabras. Entonces, Dios movió a los hombres y no es palabra de hombre, sino son palabras inspiradas que nacen de Dios. Vamos a ver la revelación natural que todo hombre tiene acerca de Dios. Todo hombre tiene un conocimiento de Dios, sea cristiano o no sea cristiano. Dios lo dejó en cada hombre. Para eso, esa revelación nosotros le llamamos la revelación natural, la que todo hombre posee. Dios se revela a través de dos cosas, en especial a través de la creación y de la conciencia. Dios se revela al hombre a través de ¿qué? De la creación y de la conciencia. Vamos a ver la primera parte, que es la revelación a través de la creación, y estamos hablando de que esta es una revelación natural. Todavía no vemos la revelación especial y vamos a ver sus dos diferencias. Para eso les pedimos, hermanos, vayamos a Romanos 1, 18, 20. Romanos 1, 18, 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Dios deja la creación que da testimonio acerca de este Dios. Dice Salmo 19:1. Salmo 19:1 también habla acerca de lo que Dios hace, dice la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted sale y vemos paisajes hermosos en los cuales decimos esto solo es obra de Dios. Es algo que Dios manifestó su poder en la creación, de modo que el hombre no tiene ninguna excusa para conocer, para saber de dónde viene, quién es esto que hizo todas estas maravillas. Así como
un pintor reconocido para decir, esta es mi obra, pone una firma de su belleza. Así que Dios creó todo el universo, incluso lo que vemos, y esa es la firma del Creador, que sabemos que Él es el Creador de esto. Pero simplemente esta es una revelación natural. Vamos a ver la otra parte de la revelación natural, en la cual encontramos que es la conciencia. Ya vimos la parte de la creación, donde el hombre no tiene excusa. Así también la conciencia. Dios habla también a través de la conciencia de los hombres. Para esto vamos a ir a Romanos 2, verso 14 a 15. Romanos 2, 14, 15. Dice la palabra, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Y esta obra tiene dos efectos: los acusa o los defiende o defiende sus razonamientos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios fue escrita en el corazón de los hombres. Esta es la importancia de la revelación natural, en la cual encontramos dos vertientes, la cual es que Dios deja la creación y que Dios deja testimonio en la conciencia del hombre, escribe sus leyes en el corazón de los hombres. Vamos a ver cómo se ha revelado Dios al hombre. Amén. Vamos a Romanos 1:18. De nuevo. Romanos 1:18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Entonces, ¿qué vemos a través de cómo Dios es revelado al hombre? Pues a través de la creación. Vamos a ver también qué nos enseña acerca de Dios esta creación. Vemos sus atributos invisibles, su eterno poder, su naturaleza divina. Eso es lo que se revela en la creación. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de la revelación, ya sea natural o general, hacia el hombre. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esto? Puedes anotar cuál es el propósito de la revelación general: es mover al hombre a buscar una revelación más alta de Dios. Ese es el fin de esta revelación natural o general: mover al hombre a buscar una revelación más alta de Dios. Entonces, lo que vemos en la creación, en la conciencia, va a mover al hombre a buscar una revelación más alta de Dios. Pero hay una deficiencia, no deficiencia, pero falta algo más acerca de la revelación natural con respecto a la salvación del hombre. Entonces, la revelación natural da evidencia de que Dios existe. La revelación natural simplemente da evidencia de que Dios existe. Sin embargo, no revela cómo el hombre puede ser salvado de sus pecados. Vuelvo a repetir, la revelación natural da evidencia de que Dios existe, la revelación natural, pero
no revela cómo el hombre puede ser salvado de sus pecados. Eso es lo que no revela. Para eso tenemos que ir a la revelación especial. Tenemos que ir entonces a la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? La revelación especial es que Dios se revela a sí mismo al hombre. Dios se revela a sí mismo al hombre a través de diferentes cosas, como son, cómo se ha revelado Dios al hombre a través de milagros, señales, sueños, visiones, teofanías. Esto quiere decir que Dios se aparece de una forma tangible al hombre. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. A través de los profetas Dios se revela, y a través del más grande profeta, que es Jesucristo, y a través de las palabras escritas de Dios en la Biblia. Para esto le pido que vayamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Vamos a ver esta parte que es la revelación especial, en la cual ahí sí encontramos la respuesta de cómo puede el hombre ser salvado ¿de qué? De sus pecados. ¿Dónde encontramos esta revelación? En la revelación especial. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la Escritura: habiendo hablado muchas ¿qué? Veces, de muchas maneras, en otro tiempo, por los profetas. Dios mismo está hablando, Dios mismo se está revelando. Es una revelación especial. Es una revelación especial, no es general, natural, como vimos que Dios habla a través de la creación y de la conciencia. En esta revelación especial, Dios mismo está hablando a través de sueños, visiones, a través de apariciones físicas, que es conocida como teofanías. Dios habla también a través de los profetas y a través de todo lo que está en las Escrituras. Entonces, lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que Dios habló en dos ocasiones, si lo podemos ver. Dios habló en muchas maneras. En otro tiempo, a través de los profetas. Ahí está la primera división, en dos ocasiones. En estos postreros días, ¿ha hablado por quién? Por su Hijo Jesucristo, hace mucho tiempo. Y en estos días, a través de su Hijo Jesús. Entonces, aquí tenemos la revelación del Antiguo ¿qué? Testamento y la revelación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que Dios habla a través de los profetas, y en el Nuevo Testamento habla a través de su Hijo. Eso lo tienes que tener claro, mi hermano, que Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo. Entonces Dios habló a los padres judíos a través de los profetas, aquellos que recibieron la palabra de Dios hace mucho tiempo, estando en el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento es también llamado Antiguo ¿qué? Pacto. El Antiguo Testamento es llamado Antiguo Pacto, así como el Nuevo Testamento es llamado el Nuevo Pacto, a través de Jesús.
Entonces vamos a ver un poco la estructura del Antiguo Testamento, vamos a meternos un poco a conocer esta parte. Entonces el Antiguo Testamento contiene algunas porciones de libros. Para empezar tenemos el Pentateuco. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés también, Pentateuco. También tenemos los libros proféticos, tenemos los profetas mayores, así como los profetas menores. Tenemos los libros históricos. Y por último tenemos los libros de poesía. En la guía del estudiante, lo van a ahí tener en su casa, estúdienlo. Ahí tenemos esas divisiones, hermanos. Por si las quieren tener, ahí mismo aparecen el Pentateuco, los libros proféticos, los históricos y también los libros de poesía. Ahí tenemos el antiguo, ¿qué? Pacto, hablado a través de los profetas. Amén. Entonces, de esta manera que Dios habla en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios habló de muchas maneras. Como lo hemos visto, Dios utiliza muchas maneras para hablar. ¿Qué usa? Visiones, profecías, parábolas, tipos, símbolos, ceremonias, teofanías, incluso a veces audiblemente habló Dios a ellos. Incluso Dios escribió con su dedo en unas piedras, cuando dio la ley de Moisés. Ese es el Antiguo Testamento. Entonces, hay tipos de revelación especial. Hay tipos. Vamos a ver cada uno de cómo Dios se ha revelado y vamos a ver en esta parte del Antiguo Testamento de qué manera se reveló Dios. Número 1, teofanías. Esto es la revelación tangible, presencial de Dios. Dios se le apareció a Abraham en Génesis 17:1. Dice la palabra de Dios en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se está apareciendo tangiblemente a Abraham. Se le aparece también a Isaac, ahí mismo en Génesis 26:2. Génesis 26:2 se le aparece a Isaac y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. También Dios se le aparece a Jacob en Génesis 32:30. Génesis 32:30 dice la palabra: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y por último, es Génesis 32:30. Se le apareció a Jacob, el último que vimos, Génesis 32:30. Y llamó el nombre Jacob de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Por último, se le aparece a Moisés en Éxodo 3:2. En Éxodo capítulo 3, verso 2. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3:2, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio la zarza, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, Dios, en estas revelaciones especiales, tenemos la revelación de Dios mismo hacia el hombre. Que se llaman teofanías. Lo que acabamos de ver son ¿qué? Teofanías. ¿Qué quiere decir teofanías? Que Dios se aparece
tangiblemente al hombre. Pero también Dios usa otros medios, que es sueños y visiones. Dios también utiliza los sueños y las visiones. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo les doy el versículo, ustedes pueden estudiarlo en casa. Y vamos a empezar con el primero, que es la escalera de Jacob. Tuvo esta visión, Jacob, en Génesis 28, 12 al 16. La escalera de Jacob, en Génesis 28, 12. Génesis 28, 12 al 16. También Daniel tuvo una visión. Está en el libro de Daniel 2:19. En Daniel 2:19. En una visión tenemos a Daniel. A través de los milagros y señales en el Antiguo Testamento. Ahorita estábamos viendo el Antiguo Testamento y la gran señal que hubo, el milagro uno de los más grandes que hubo, fue el diluvio, el cual lo encontramos en Génesis 7. Lo encontramos en Génesis 7, el diluvio, donde Dios destruye la tierra a través de ¿qué? Del agua. Muy bien. También una visión que tiene y que acabamos de ver es la de que tuvo Moisés, una zarza ardiente en Éxodo 3. Es otra visión. Otra cosa que Dios, a través de que se manifiesta, es a través de las plagas en Egipto. Esto está en Éxodo 7 hasta el 13. Y por último, la separación del Mar Rojo en Éxodo 14. 7. Las plagas las encontramos en Éxodo 7. La separación del Mar Rojo las encontramos en Éxodo 14. Bueno, entonces vemos la manifestación de Dios a través de señales, milagros, visiones y a través de teofanías, revelaciones tangibles de Dios. Entonces, la suficiencia de esta revelación especial es a través de su palabra, la cual da testimonio de todas estas cosas que sucedieron, que es la Biblia, y va más allá de la revelación natural como hemos visto. Entonces la Biblia es suficiente para guiar a uno hacia la salvación, pero no lo revela todo acerca de Dios al hombre. Vamos a ver algunos versículos donde manifiesta eso. No conocemos la profundidad, los misterios, cada parte de Dios y los pensamientos de Dios. Solo Dios revela esta parte. Amén. La cual es suficiente para salvar al hombre. Entonces en las Escrituras podemos encontrar esta revelación donde el hombre puede ser salvo de sus pecados. Amén. Regresemos a 2 de Timoteo 3, 15, 16 para ver cómo las Escrituras, uno de sus objetivos de las Escrituras, uno de los objetivos de la Biblia es salvar tu vida, es salvarte del pecado, es salvarte de la ruina, es salvarte de la ira de Dios. Pablo a Timoteo le escribe, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las Escrituras nos hacen sabios ¿para qué? La salvación. Pero sin dejar al lado algo muy importante, por la fe en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 3:15. Entonces, las Escrituras, uno de sus fines es salvar ¿a qué? Al hombre. ¿Es importante las Escrituras, hermano? Si no tuviéramos las Escrituras, no tuviéramos la guía, no tuviésemos esta parte que nos revela quién es Dios, todo acerca de Dios,
no lo tuviéramos, hermano, pero tenemos afortunadamente las Escrituras y la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para salvar y también dice adelante, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Esto es importante. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa es la función, equipar también a los santos, equiparte a ti para servir. Amén. Entonces, vamos a ver también que no todo de Dios fue revelado al hombre, pero tenemos lo necesario para conocerle y ser salvos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29, un verso conocido. Deuteronomio 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El deseo es que si Dios entregó esto, es también que las cumplamos. Dice así, las cosas secretas pertenecen a Dios. Más las reveladas. Estábamos hablando en esta lección, la primera lección, acerca de que hay dos revelaciones principales. La revelación, ¿cuál es? La revelación general o natural, donde Dios se revela a través de la creación y de la conciencia del hombre. Y la otra, la que acabamos de ver, la revelación especial, la que nos guía y nos enseña a través de quién es Dios, qué es Dios, y la cual puede salvar nos hacen sabios para salvarnos a través de la fe en Cristo. Entonces en las Escrituras no podemos dejar afuera a Jesucristo también, mis hermanos. Dice Romanos 11:33, si me acompaña, la Escritura, Romanos 11:33, de esta manera. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Profundidad de las riquezas de la sabiduría. No todas las riquezas, no todas las conoce el hombre. No tenemos esa capacidad, pero Dios ha revelado lo que es para el hombre, suficiente para nosotros. Entonces, conociendo esto y cómo Dios se revela y cómo Dios quiso revelarse al hombre y que no hay excusa de negar la existencia de Dios, el hombre no tiene excusa. Si lo hiciera así, fuera deshonesto con él mismo. Entonces dice el siguiente punto, vamos a ver un poco acerca de la Biblia en general, sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Para esto le pido que vayamos a 2 de Pedro 1:21 y vamos a ver el medio que Dios utilizó para revelar sus Escrituras. 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Profecía, en este sentido, en esta parte de las Escrituras, profecía no se está refiriendo a los tiempos futuros, sino a la revelación de su palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué? Humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, y este es el medio, siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue su inspiración, no eran hombres dotados con temas religiosos, no, sino dice la palabra de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Las palabras de Él fue inspirado
por ellos, cada uno de ellos. ¿Cuál es el punto, mis hermanos? Dios habló a los hombres para escribir sus palabras. Dios habla a los hombres para escribir sus palabras, utiliza a los hombres, pero el medio es la inspiración. ¿Cuál es el medio? La inspiración, mi hermano. ¿Y es inspiración del hombre o es inspiración de Dios? Inspiración de Dios. Entonces, la Biblia fue escrita a lo largo de unos 1600 años. Tú tienes tu palabra y esto tardó el canon para tenerlo ahí bueno escrito. ¿Cuántos años? 1600 años aproximadamente. 1500 años antes de Jesús y 100 años después de Jesús. Este es el compendio. ¿Te imaginas cuántas culturas y cuántos hombres pasaron para escribirla? Y que en ella no tenga error. Y es por eso que tenemos la seguridad que esta es la palabra de Dios. A través de 1500 años fue completada la palabra de Dios. ¿Cuántos escritores hay en la palabra de Dios? Aproximadamente 40, en diferentes tiempos, en diferentes culturas, y ninguno de ellos se contradice. Esa es una de las características de la palabra de Dios. Es inerrante. Esto quiere decir que no tiene error. La escritura, ¿qué? No tiene error. Habrá, como algunos teólogos dicen, habrá algunas tensiones teológicas, pero tenemos que ver todo el consejo de Dios que habla acerca de eso, pero tenemos tensiones en ciertos versículos, pero no tenemos errores ni contradicciones, hermanos. Entonces, la escritura tardó acerca, ¿cuántos años aproximadamente? 1600. ¿Cuántos escritores? 40. Otro dato más que tenemos acerca de las escrituras es que tenemos un compendio de 66 libros. ¿Cuántos? 66 libros. Tu Biblia tiene 66. Está compuesta de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿en qué lenguajes fue escrita la palabra de Dios? Primeramente vamos a ver que es en hebreo, ¿ok? Y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. Entonces hay dos lenguajes en el Antiguo Testamento, es el hebreo y ¿cuál? El arameo. Entonces hay una traducción del Antiguo Testamento, pero esta traducción se llama Septuaginta. Es la traducción del Antiguo Testamento en los tiempos ya más avanzados, donde la cultura griega es predominante en esos tiempos. Entonces, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, para que lo entendiesen las personas. Y el Nuevo Testamento en su totalidad está escrito en griego. ¿En qué está escrito? En griego. Bien. Entonces, vamos a ver algunas referencias acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Y qué la Biblia significa? Significa compendio de libros. ¿Qué significa Biblia? Compendio de libros. Significado también libro, el pergamino. Llegó a ser conocida como el libro. Esa es la Biblia. Entonces en la Biblia tenemos un compendio de libros. Leamos los primeros 5 libros de su Biblia, son muy conocidos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por ejemplo, ahí es un compendio de 5 libros que están aquí en su Biblia. El total de los libros que tenemos aquí, los 66, se llama el canon. Significa regla o norma. ¿Alguna vez han escuchado que hay ciertos libros y que quedaron fuera de este canon, del que nosotros tenemos, de esta regla,
y se llaman libros apócrifos. ¿Sí han escuchado? Por ejemplo, una Biblia católica tendrá más libros. Y ahorita vamos a ver si nos da tiempo, por qué esos están fuera, esos libros, por qué no los consideramos si hay una razón. Amén. Entonces, el compendio y la reunión de estos libros se llama el canon. Este es el canon que se reunió, el compendio de estos libros. También la Biblia es llamada la Escritura. Dice Juan 7:38. Acompáñeme. Dice Juan 7:38. Dice Jesús, hablando Jesús, dice, el que cree en mí, como dice la ¿qué? La Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, tu palabra también es llamada ¿cómo? Biblia, Escritura. Muy bien. También es llamada los escritos. También es llamada los escritos. Segunda de Timoteo 3:15. Ya lo leímos. Segunda de Timoteo 3:15. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Es llamada también palabra de Dios. Entonces tenemos Biblia, el canon, las escrituras, la palabra de Dios. Ahí en 1 de Tesalonicenses 2:13, es un verso hermoso, me acompaña. 1 de Tesalonicenses 2:13, leamos. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino es según verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La Biblia es llamada también ¿qué? La palabra de Dios, las escrituras, el canon, la Biblia. Y hay otra más que tenemos aquí, que es la ley, los profetas y los salmos, como Jesús mismo lo dice en Lucas 24:44. Cuando está de camino, dice la palabra de Dios en Lucas 24, me acompañan. 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Este compendio también se conoce como la ley, los profetas y los salmos. Muy bien. Entonces vamos a ver que la Biblia también tiene dos grandes divisiones. ¿Cuáles esas son dos grandes divisiones? Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También puede ser llamado Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El pacto que hizo con su pueblo y el nuevo pacto que es a través de Cristo Jesús, a través de los creyentes. Entonces usamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces la palabra testamento significa un acuerdo o pacto. Testamento significa un acuerdo o un pacto. Entonces, en las Escrituras vamos a hallar en el antiguo pacto ciertos acuerdos con su pueblo, los cuales ¿qué hacía su pueblo? ¿Qué hizo con el pueblo de Israel con cada uno de esos pactos o acuerdos que tuvo con ellos? ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel? ¿Los qué? Los desechó, los transgredió, los violó, no los cumplió y así era. Y Dios hizo este antiguo pacto. Entonces, si me acompañan a la palabra de Dios, vamos al libro en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, 32.
¿Qué hace el hombre? A veces, ¿qué hace el hombre? Tú vienes a la iglesia y anhelas y quieres cumplir, pero ¿sabes cuál es el mandato de Dios? Y a veces el hombre, ¿qué hace siempre? ¿Qué se dedica? A transgredirlos, a violarlos. Pero hay una promesa, Dios. Dice Jeremías 31, 32. Tenlo ahí en la mano, hermano. Eso te va a servir mucho para que veas esta parte. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué dice ahí? Invalidaron mi pacto. Y aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Dice el 33, esta es la promesa, hermanos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué va a hacer? Como el hombre transgrede, no puede cumplirlo. ¿Cuál es la promesa de Dios en el nuevo pacto? Que daré mi ley, ¿dónde? En su mente, la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿por qué? Por pueblo. Entonces, Dios le llama en ocasiones, cuando violaban su pacto, adúlteros. ¿Qué es adúltero? Es aquel que engaña. Alguien que hace un pacto con su mujer, una mujer que hace un pacto con un hombre, y si cualquiera de esos dos engaña a su esposo o a su esposa, se llama ¿qué? Adulterio. Lo engañó. Es por eso que veníamos también meditando en eso acerca de la gravedad del pecado, hermano. ¿Hay pecados graves? Sí hay pecados graves, ¿como cuál? Como el asesinato, ¿verdad? Muy visibles. Como el adulterio, muy visibles. Hay otros pecados que también, digamos, no son tan vistos y porque son más recurrentes. Por ejemplo, la mentira. Por ejemplo, la codicia. Pero de estos, de todas maneras, los dos los detesta Dios. Unos son más graves que otros, ¿verdad? Pero sigue siendo pecado, tendrán su justo castigo. Eso no te quita de eso, hermano. No estamos enseñando pecados más graves que otros, sino que cada uno de ellos tiene su peso, ¿verdad? Pero algo que estábamos meditando es algo muy importante. Cuando tú llegas a mentir, ¿qué hiciste? Transgrediste, ¿qué? Cometiste un pecado. Transgrediste la ley de Dios. En esa cosa que dijo Dios, no mientas. Gracias. No mientas. Pero ¿qué otro pecado cometiste? Si tú dices como Dios, yo te amo, Dios, yo te sigo, yo quiero amarte, y vas y saliendo de la iglesia haces todo lo contrario, y como dice, yo seré para ellos marido, dice ahí, estás engañando, y eso se toma como también como adulterio. Por eso Dios los llama así. Jesús los llama también así, adúlteros. ¿Por qué? Porque transgredieron. Aquellos que ellos decían que le amaban, en realidad no era cierto. Pero este es el nuevo pacto. Vamos a ver el antiguo, ahorita vamos a ver el antiguo pacto, testamento. Entonces, es un pacto de obediencia y bendición. Si hacías esto, ¿Dios qué? Cumplía y hacía esto. Si hacen esto, mi pueblo, hacen esto. ¿Pero qué hacía el pueblo? Fallaba, transgredía, y Dios era paciente con ellos. Y cuando lo cumplían, Dios les guardaba, Dios los bendecía. ¿Cierto, hermanos? Lo vemos a través de las Escrituras. Entonces, el Antiguo Testamento está basado sobre esto, sobre un pacto de obediencia y bendición. Si tú haces esto, entonces te mereces esto. ¿Y qué pasó? Pues no fue cumplido. ¿Siempre qué? Se transgredía. Y en el nuevo pacto interviene el hombre. En el antiguo sí, hombre dependías. Si haces esto, obtienes esto. Pero en el nuevo pacto, ¿qué? ¿De quién depende todo? De Dios mismo.
Vayamos a Ezequiel 36, un versículo que leemos muy seguido. Ezequiel 36. (25) en adelante: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré, esa es la promesa, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra. Y os daré un corazón ¿de qué? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Dónde viste tú? ¿Dónde estás tú ahí? ¿Dónde está tu responsabilidad? Tú hazlo. O aquí ya vemos que todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. No quiero decir tampoco, mis hermanos, que no hay responsabilidad humana. Sí hay responsabilidad. Lo que está enseñando aquí, sí hay responsabilidad humana. Lo que está enseñando aquí, que los verdaderos hijos de Dios, Dios les da esta habilidad, este poder para amarle y seguirle y cumplir sus preceptos. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Porque el hombre tiene voluntad, el hombre es responsable. Alguna vez todos vamos a estar delante del tribunal de Dios. Y es por eso que debemos orar para que Dios nos conceda este milagro, un corazón nuevo, su espíritu morando dentro de nosotros para ser controlados totalmente por Él. Amén. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba basado entre obedeces y te bendigo. Amén. Pero el Nuevo Testamento está basado en un nuevo pacto. Este nuevo pacto es mejor que el antiguo. Este nuevo pacto es ¿qué? Mejor que el antiguo. Vamos a Hebreos 7:22. Dice la palabra de Dios en Hebreos 7:22. Dice la palabra de Dios así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor ¿qué? Pacto. Tenemos ahora un mejor pacto. En el Nuevo Testamento tenemos un nuevo ¿qué? Pacto. ¿A través de quién? De Cristo. Tenemos un nuevo pacto. ¿A través de quién? De Cristo. Este es el nuevo pacto. Dice Hebreos ahí mismo, Hebreos 8:13. Al decir, nuevo pacto, no ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Entonces, este es un mejor pacto. ¿El pacto de quién? ¿Qué hizo? Cristo, a través de la sangre de Cristo. Hubo un pacto. Hubo un convenio con sus hijos, Cristo Jesús, ¿verdad? A través de este nuevo pacto. Vamos a Lucas 22:20. Lucas 22:20. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, están celebrando la cena. Dice, esta es la copa, que es ¿qué? Es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Este es un nuevo pacto. El nuevo pacto involucra la sangre de Cristo Jesús. Es por eso que este pacto es mejor que el antiguo, porque es este pacto a través de la sangre de Cristo. Vamos a 2 de Corintios 3 para ver algo más acerca de este nuevo pacto. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 3, verso 5, 6.
Segunda de Corintios 3, 5, 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un ¿qué? Nuevo pacto, no de letra, sino de ¿qué? Del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra, hablando de esta parte de la letra de la ley, más el Espíritu vivifica, no significa que por lo tanto no estudies. No está enseñando eso, mis hermanos. No está enseñando eso la Escritura. Lo que quiero tomar aquí, que este pacto no está basado tanto en la ley. Cumplo y te bendigo. Sí hay promesas cuando cumples a Dios, son sus promesas eternas, pero este pacto se trata de su Espíritu, de que Dios pondrá su ¿qué? Su Espíritu dentro de nosotros. ¿Con qué fin? Para que nosotros podamos ¿qué? Obedecer, cumplir las Escrituras. Ese es el fin. Vamos a terminar y ustedes van a tener amigos, conocidos, familiares que tengan otro canon. No sino una Biblia católica. ¿Tiene menos o más libros? Tiene más libros. Con eso terminamos. Estos libros son llamados apócrifos. Quedaron fuera de este canon. Quedaron fuera de las Escrituras, quedaron fuera. ¿Amén? ¿Cómo se llaman? Apócrifos. Entonces te van a preguntar, oye, ¿y por qué no los consideras? ¿Usted qué va a responder? Bueno, no contiene las pruebas necesarias, bien, pero va a decir, ¿pero cuáles pruebas? Muy bien, ¿cuáles pruebas? Amén, vamos a ver esta parte, porque es importante discutir esta parte de los libros apócrifos, los cuales no están incluidos en este canon, pero sí en la Biblia, por ejemplo, la Biblia católica. Entonces, dice apócrifos. ¿Qué significa apócrifo? Significa escondido. ¿Qué significa? Escondido. Estos libros nunca son citados así como Jesús citó, ¿verdad? En Lucas 24:44, lo que la ley de Moisés, los profetas y los salmos dicen, lo está contemplando. Y es contemplado, y hacen referencia en el Nuevo Testamento sobre esos libros, ¿sí? O Pablo, los apóstoles hacen referencias hacia las citas del Antiguo Testamento, ¿sí? Una evidencia de por qué quedaron fuera estos libros apócrifos es que no son citados en el Nuevo Testamento. ¿Es que qué? No son citados en el Nuevo Testamento. Cristo nunca los menciona en su lista de Lucas 24:44. Por eso quedaron ¿qué? Fuera. Nunca son mencionados. Nunca son tomados en cuenta por eso. Número 1. Número 2. Carecen de poder y aprobación de los escritores judíos antiguos. Carecen de poder y aprobación de los escritores judíos antiguos. ¿Carecen de qué? De poder, aprobación de los escritores judíos antiguos. Número 3. Tienen problemas con su contenido. ¿Tienen problemas con su qué? Contenido. Eso quiere decir que sí, hay un gran problema. Por ejemplo, hay un libro apócrifo dentro de la Biblia católica que se llama Tobías, que enseña que dar limosna te puede salvar de la muerte. ¿Eso será verdad? No. Si tú das más dinero, ¿te vas a salvar? No. ¿Será posible eso? Tobías, el libro de Tobías enseña, Tobías 4:8, si quieres leer algo con él, y si quieres ser específico, Tobías 4:8 enseña que al dar dinero, puede ser salvo, puede ser librado de la muerte. Pero ¿qué dice Efesios 2? Vamos a leer Efesios. Efesios 2:8
Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo di más dinero, Dios, yo me merezco más la gloria. No depende de ti, no depende de las obras. Vamos a ir terminando. Hay otro libro que se llama Macabeos, segunda de Macabeos 12:43. Indica que nosotros podemos interceder por la salvación de los muertos, de los que ya están muertos. Dice Macabeos 12:43 que nosotros podemos interceder por la salvación de los muertos. Dice la Biblia en Hebreos, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Entonces por eso no son considerados. Entonces estos 4 puntos que hemos visto no son citados en el Nuevo Testamento, carecen de autoridad por los escritores judíos antiguos, tienen problemas en sus contenidos, vimos Tobías 4:8, Macabeos 12:43, y no tienen poder profético, no se cumple ninguno de ellos. Para terminar, amén. Con eso terminamos el día de hoy, nuestra lección 1, que habla sobre las Escrituras, hermanos. Amén. Bueno, continuamos el próximo domingo.